Buenos días a todas y a todos. Buenos Eh, días. Vamos a explicar ahora rápidamente cómo va a ser la sesión para que todos entendamos el funcionamiento y después ya pues entramos en ello. Lo primero que quiero decir es que esta sesión va a ser grabada porque se enviará a los miembros de la comisión que van a debatir los cambios de ley del ingreso mínimo vital y que, bueno, quizás no hayan podido estar hoy o, o quieran verlo en otro momento porque sabían que se iba a hacer esto. Lo digo porque quien participe da su consentimiento expreso en este momento para que su imagen se pueda difundir por distintos medios. Entre otros, lo colgaremos en el canal de YouTube de ATD Cuarto Mundo. Y dicho esto, os explico. Va a haber una primera parte en la que vamos a explicar la propuesta de Sumar, que es la propuesta para el cambio de ley que ahora mismo está encima de la mesa. Después va a haber un tiempo, bueno, en esta misma semana ha coincidido que se ha publicado el informe del Defensor del Pueblo, que trata de algunas cuestiones relevantes con respecto del ingreso mínimo vital, con lo cual, bueno, daremos unas breves pinceladas también, porque él también ha hecho propuestas. Y después pasaremos a un tiempo en el que las personas que afectadas directamente por el ingreso mínimo vital, por haberlo percibido o por no poderlo percibir habiéndolo solicitado o necesitándolo, van a tener un tiempo de 2 minutos para hablar sobre aspectos concretos del cambio de ley que consideran importante. Después habrá otro tiempo en el que los que van a hablar son personas que ayudan a otros en entidades con todo el tema del ingreso mínimo vital, bien en la solicitud, bien en la gestión posterior, bien en la información y demás, y que por ese motivo tienen un conocimiento importante de lo que es la ley y también de cómo está siendo la gestión y el desarrollo. Em, y finalmente, bueno, pues cerraremos la mañana. Está pensada que acabamos a la 1, con lo cual, bueno, pues doy la palabra a Juan Carlos, que va a hacer la primera exposición y después pues ya retomo la palabra para explicar cómo va a ser el diálogo con las personas afectadas. Muy bien, pues buenos días a todas. Yo voy a intentar, como en 5 minutos, explicar qué es lo que dice la propuesta, la proposición de ley que hace Sumar, que se va a debatir en el Parlamento, la modificación. Lo voy a hacer de forma descriptiva, es decir, no voy a valorarla, no voy a decir, por ejemplo, pues lo reducen a tanto, pero como no tienen personal, no sé qué, no voy a decir cosas de esas, solo voy a decir, dice esto, esto, esto y esto, ¿vale? Tenéis un material que se os habrá facilitado donde viene qué dice el texto actual en una columna y en la otra, en color rojo, cuál es la propuesta de modificación que hacen. Primera cosa que hay que decir, no se trata de modificar toda la ley, cambian algunos artículos, ¿vale? Hay en total 14 artículos, 4 son supresión de artículos que les parece que no deben estar y el resto son pues modificaciones. Y tiene tres propósitos. Lo que Sumar pretende es abordar el tema del sobreendeudamiento, o sea, el endeudamiento por reclamaciones de prestaciones indebidas, que es una barbaridad, y entonces quieren abordar de alguna manera eso. Esto lo pone en el preámbulo de la norma. Eliminar algunos requisitos burocráticos con más actuaciones de oficio y complicarle menos la vida a la gente. Y tercero, aprovechan para establecer un régimen jurídico propio de emergencia, que no tiene que ver necesariamente con el ingreso mínimo vital, sino con las situaciones de catástrofe y tal, y qué hacer en esos casos. Esto es lo que dice su preámbulo que quieren modificar. Y entonces hacen como 6 grandes capítulos. Primero,
modifican la condición o pretenden modificar la condición de beneficiario. Hasta ahora los beneficiarios, por norma general, eran los mayores de 23 años. Los rebajan a 18. También cambian algo la unidad de convivencia. Hasta ahora alcanzaba al segundo grado, es decir, podía ser el primer grado, padres, hijos, hermanos, suegros, cuñados, nueros, yernos, ese es primer grado, y también el segundo, que eran nietos, abuelos, tíos, bueno, todo esto. Pues eliminan el segundo grado. Ahora la unidad de convivencia es el primer grado, el de padres, hijos, el de hermanos, el de suegros y cuñados, etcétera. Se suprime también como eventual beneficiario de esta prestación a las personas que viven en una casa, pero que no son familia. Se modifica la regla de cómputo de patrimonio, es decir, hasta ahora, si tú tenías determinado patrimonio, pues te lo podían quitar y ellos proponen que no se cuente en ese patrimonio ni lo que constituye la vivienda habitual, ni las viviendas compartidas, que hasta ahora son un problema. Alguien que tenía, por ejemplo, vivía muy mal, pero tenía una o tiene una vivienda en herencia con otros 6 hermanos, y eso le computa como patrimonio, y ellos proponen que eso se suprima y que también se compute las deudas contraídas para la adquisición de la vivienda. Es decir, que se descuente que si tú tienes una casa pero tienes una hipoteca, pues eso que se descuente. Proponen eso. En cuanto, eso es lo que tiene que ver con la condición de beneficiario. Proponen hacer esos cambios. En cuanto al acceso de la al derecho, pues hasta ahora computaban el año anterior. Si tus ingresos en el año anterior no superaban un stand, pues entonces te lo podían dar. Ahora dicen que se cuenten los 3 meses anteriores, no el año, sino los 3 meses. Esa es la propuesta de ellos. En cuanto a otra modificación que proponen, el complemento a la infancia. El complemento a la infancia existe en la norma actual, existe en un subcapítulo de un artículo, es decir, uno de los puntos de un artículo, pues dice lo del complemento a la infancia. Ellos lo sacan de ahí, proponen suprimir ese subapartado y hacer un artículo nuevo en el que proponen que se tenga en cuenta no el año anterior, sino los 3 meses anteriores, y que además no haga falta ser previamente beneficiario del ingreso mínimo vital. En cuanto al tema del endeudamiento, la cuestión de los cobros indebidos, bueno, como ellos proponen, por una parte, que las revisiones que haga la Administración se hagan en tiempo real, es decir, que ellos tengan los datos de lo que vive una persona en cada momento y que la Administración actualice automáticamente estas situaciones y que además en los 3 meses hagan la revisión de la cuantía, no se esperen todo el tiempo que se esperan, pues proponen esto como una manera de arreglar que no haya tantos cobros indebidos y segunda manera, que a partir de que hagan esto, las modificaciones en tiempo real, que el dinero, digamos, que tendrías de cobros indebidos no haya que devolverlo. Se refiere a lo que quieren hacer a partir de ahora, no a toda la mochila de lo que pasa actualmente. Esa no dicen que no se devuelva, ni que se devuelva, ni nada, en esa no entran. Se modifican de nuevo los cómputos de patrimonio, es decir, que no se tenga en cuenta en esas revisiones, pues cuando tienes una vivienda en copropiedad con otros hermanos o esas cosas. En cuanto a los trámites burocráticos y el papeleo, dicen que se actúe más de oficio, proponen que el certificado que acredita la vulnerabilidad, en vez de hacerlo como hasta ahora los servicios sociales, lo pueda hacer cualquier empleado público que designe la entidad local, es decir, ese certificado donde verifican la situación, si se ha modificado la situación, a la vulnerabilidad y todo eso, en vez de hacerlo los servicios sociales, lo podría hacer, pues qué sé yo, el policía o quien sea, ¿vale? Esa propuesta tienen y, y eliminan la obligación de servicios sociales de comunicar a la entidad gestora si se mantienen o modifican las circunstancias. Ese certificado que como no llegaba, pues hasta ahora al no llegar, pues suponía suspensiones. Estas son las modificaciones que la ley o que la propuesta de ley de Sumar
hace. Del resto de cosas que no he dicho, no proponen modificar nada, se quedaría como está. Y luego aprovechan en unas disposiciones eh, adicionales para introducir otra cosa que no es exactamente el ingreso mínimo vital, ¿vale? Que es lo que llaman prestaciones de emergencia. Dicen que esto no es, que no se compute, que no se regule como una subvención, sino que sean prestaciones de emergencia. Se diferencian en muchas cosas, entre otras en si eximen o no están exentas o no a la hora de computarlo como ingresos de cara a las prestaciones o de cara a tenerlo como incremento del patrimonio. ¿Vale? Si no son subvenciones, no es incremento de patrimonio. Proponen esto, proponen también que las comunidades autónomas en los 12 meses posteriores a hacerse la ley tengan que regular en su normativa este cambio, es decir, que no son subvenciones. Eh, Proponen que en vez hay un artículo que establece esta condición ya de que no son subvenciones y que son una prestación de emergencia para las víctimas de violencia de género y ahora ellos proponen que sea para todas las situaciones de emergencia, ¿vale? Y luego la última, modifican el Sistema Nacional de Protección Civil. Proponen que en catástrofes, como lo de la Dana o lo del volcán de Palma o no sé, que nos invadan los marcianos, cualquier cosa que pueda pasar, pues que la gente afectada que entra en una situación de pobreza sobrevenida no tenga que hacer todo ese papeleo que hasta ahora se hace para pedir la prestación, sino que valga con una declaración responsable. O sea, un documento que firma diciendo, oiga, que sí, que yo estoy en esta situación y no sé qué, y eso vale para tramitarla. Esta es la propuesta de Sumar. Y luego, lo que decía Ontanares, ha aparecido otra cosa, que es que el Defensor del Pueblo ha hecho su informe anual, ¿vale? Del año 2024. Ha tenido en cuenta las quejas que han existido en el 2024 de todo tipo y se refiere en varias ocasiones al ingreso mínimo vital. No solo al ingreso mínimo vital, al ingreso mínimo vital y a las prestaciones no contributivas, ¿no? La más contundente que hace es cuando se refiere a lo que está pasando con los reintegros, con los cobros indebidos. Primero porque da unos datos escalofriantes de cuánta cantidad de dinero están reclamando, cuánta gente está afectada por expedientes de este tipo y además describe muy bien, oiga, es que muchos de estos cobros indebidos son debidos o bien a que la administración es inoperante, tarda mucho en resolver y entonces complica mucho la vida a la gente, o bien a que se dieron mal. Y ante esto, a pesar de que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, que dice que estos cobros que se dan así no deberían exigirse a la gente, pues ha consultado con la Administración y la Administración no está dispuesta. Entonces hace planteamientos, propone distintas cosas. Primero, que se haga un estudio en serio de este problema para darle una solución. Segundo, que, que se exija celeridad en la respuesta de la Administración propone una medida que es, mire, desde que la Administración tiene los datos de un señor y va a hacer la revisión del año anterior, que solo tenga 3 meses para iniciarte el expediente y si no, que le haya caducado y no te pueda pedir nada. Propone esto, propone además que la doctrina que se llama, el nombre es muy feo, Kakarevic. Kakarevic es un señor que protestó en otro país porque le hacían una cosa parecida y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que en aplicación de un convenio europeo, cuando la administración te daba una prestación o una subvención, porque sí, porque te la habían dado ellos, y tú no habías hecho ningún fraude, ni les habías engañado, ni nada para que te la dieran, no te pueden exigir luego que lo devuelvas si ha sido por culpa de la administración que se ha generado la deuda, ¿vale? Entonces esto el Tribunal Supremo lo ha admitido, pero nuestra administración no lo acepta. Otra cosa que dice el Defensor del Pueblo, se queja de que los juicios de este tipo tardan mucho y propone que esto no sea así. Otras cosas que dice, tiene muchas quejas por el tema de que te piden el DNI cuando no es necesario.
Plantea que se ha hecho una modificación de la aplicación informática para mejorar la situación y plantea además que el certificado de servicios sociales, no como lo que propone Sumar, que es que lo puede emitir la policía o quien sea, sino que no haga falta, que hay otros medios de acreditar la situación, que no sea necesario hacer este certificado. Y por último, vuelve a incidir en el tema del reintegro, de que no se le puede a la gente someter a la situación de deudas impagables de por vida y que hay que mirar también si no hay que buscar la manera de compatibilizar esto con prestaciones que en teoría están pensadas para que la gente pueda salir de la pobreza, no para mantenerla ahí al relenti. Bueno, pues muy rápidamente quizá, pero yo ya os he explicado lo uno es decir, lo que dice la propuesta de Sumar y lo otro, lo que dice el defensor del pueblo. Y a partir de ahí, pues entramos en el debate. Juan Carlos ya ha cerrado el micrófono, así que os voy a tratar de explicar cómo va a ser esta parte. Las personas que tienen ahora mismo la palabra van a ser personas que han tenido la prestación del ingreso mínimo vital en nombre propio, ¿vale? Van a hablar desde su experiencia. Para tomar la palabra, lo que vamos a hacer es coger las peticiones de palabra en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, abajo del todo tenéis chat, ponéis vuestro nombre para que nosotros podamos ir dando palabra por orden de petición, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a ser las tomas de palabra? Van a ser un tiempo máximo de 2 minutos, dada las personas participantes que se escribieron. Si después hay más tiempo, podríamos pasar otra ronda, pero en principio va a ser así. Hay unos emoticonos abajo, también veis en un lugar donde pone reaccionar y en la reacción vais a ver una levantada de mano que no significa pedir palabras, sino que estáis muy de acuerdo con lo que se está diciendo. La tenéis que bajar cuando, cuando terminéis de hablar de esto. Y otra que es un dedo hacia arriba en la que se expresa exactamente lo mismo. O sea, cualquiera de las dos reacciones va a ser para apoyar lo que se está diciendo. Si alguien que ha hablado ya ha hablado del aspecto que nosotros queremos tratar, de un aspecto en concreto, que es lo que vamos a tener los 2 minutos, pues entonces no tenemos por qué repetirlo, sino que simplemente lo habremos apoyado de esa manera, ¿de acuerdo? Porque lo que queremos tener es un poco todas las opiniones y la fuerza de las opiniones para hacerlas llegar a quien va a debatir estos cambios. Así que, bueno, no sé si... pero, ¿están en el chat? A ver, necesito que pongáis el nombre en el chat de quien quiera hablar. Las manos levantadas no van a servir para la toma de palabras, sino para apoyar lo que se está diciendo. Y es importante que las quitéis una vez que acabe vuestra exposición. Entonces, voy a ver en el chat quién hay para ir dando la palabra. Agnès. ¿Quién? Agnès, pero... Añés. Vale, pues tengo la palabra, ¿verdad? Tengo 2 minutos. Sí, voy a ver un segundo. Te doy los 2 minutos en cuanto te encuentre, que no sé por qué, ya os he dicho que en este ordenador que estamos utilizando. En la otra sala está, justo. Marisa, si quieres. Vale, pues sí. necesito, por favor, Jaime. Es que no encuentro a Añés en la pantalla. Ya os digo que nos está costando un poco en esta. Habla Añés, a ver si aparece. Hola, 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 estoy aquí. No sé, a ver si aparezco. No, mm, no sé. mm. No te oigo, tienes el micrófono apagado, Ontanares. No te oigo. Ya te tenemos en pantalla, ya puedes hablar. Muy bien, venga, pues son 29:14. Bueno, yo lo más importante que quiero decir es que hay una cosa que no se menciona, que es el umbral para obtener el ingreso mínimo vital, que según tengo entendido es el propio ingreso mínimo vital
que en el año 2025 es de 650 y algo euros. Este umbral me parece bueno, es arbitrario y está totalmente fuera de lugar, porque el objetivo es que las personas salgan de la pobreza y el umbral de la pobreza, según he podido investigar, está actualmente en 916 euros al mes. Entonces, el umbral para obtener el ingreso mínimo vital debería ser acorde con el límite de la pobreza, porque si el objetivo es que las personas salgan de la pobreza y luego ese umbral de pobreza no garantiza una vida digna. En Palma de Mallorca se hizo un estudio en 2023 y se estableció en 1.421 euros al mes para tener una vida digna. Esto es un estudio independiente. Entonces, el ingreso mínimo vital debería poder complementarse con otros ingresos, sean los que sean de trabajo o sean donaciones o sean otras ayudas, hasta la cuantía que está estimada para poder tener una vida digna en las condiciones de la persona y del lugar donde vive. Y nada más. Gracias, Áñez. Te ha sobrado incluso un minuto. David. David, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Barcelona. un segundín que te buscamos para ponerte en pantalla. Vale, muchas gracias. ¿Volvió a hablar? Vuelve a hablar. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Barcelona. Correcto, vale. No sé por qué. Ahora, mira. Sí, es que no está, vale. No tiene cámara. No tienes cámara, ¿verdad? No, no, no. Vale. Puedes empezar. Vale, pues nada, dar las gracias por la reunión y por todo el trabajo que estáis haciendo. En mi caso, un poco lo que me pasó es me reclamaban por cobros indebidos. Yo tenía mi empresa, cuando vino el COVID, pues tuve que cerrar, me vi en una situación de vulnerabilidad y me acogí a esta ayuda, cobraba 374 euros. Y cuando se supone que lo máximo que puedes hacer es de 5.639 y yo ese año pues tuve unos ingresos de 6.920 y ahora mismo pues estoy pagando cada mes de manera fraccionada sobre unos 77 euros. Fui a juicio, el juez dictaminó que daba fallo, que tenía que pagarlo fraccionado y estoy pagándolo. Y entonces un poco con lo que ha dicho el señor, que se ha explicado muy bien, lo que no me queda claro es si con estas leyes, con lo que se está trabajando con el Defensor del Pueblo y con el de Sumar, esto se podrá reclamar o la gente que ya estamos pagando las cuotas, esto no tenemos nada que hacer y vamos a tener que pagarlas completamente. Simplemente era eso, perdonar si no lo he entendido bien, pero no me ha quedado del todo claro. Si la gente que ya estamos pagando los cobros indebidos, podremos reclamar o se podrá hacer algo, eso que decía de la mochila, o solo para la gente nueva que le están reclamando y no han accedido a pagar. Porque en mi caso me decían que si no pagaba tenía que pagar con intereses. Entonces decidí pagar y que sea lo que Dios quiera. Nada, muchas gracias por la intervención y si hay algo en lo cual no me he explicado bien, me disculpo y lo podría aclarar sin ningún problema. Apago el micro, gracias. Gracias, David. Recogemos esta pregunta y todas las que vayan surgiendo y al final de todo damos una respuesta, ¿de acuerdo? No sé ahora mismo quién está, Jaime. Javier Beltrán. Javier Beltrán. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Voy a ser preciso. Mire usted, yo soy afectado por el tema de los ingresos indebidos y en su momento pues me comuniqué con la administración en 3 ocasiones porque le comuniqué de que estaba trabajando de manera temporal y de que si esto me podía afectar. Y la contestación fue de que me esperara hasta hacer la declaración de la renta. Visto el colapso que había con la administración, me parece a mí que no es aceptable que bajo la intencionalidad de realizar varias llamadas telefónicas no se tenga en cuenta, por ejemplo, como parte de esa comunicación oficial contra los ingresos, contra los cobros indebidos, ¿no? Entonces me gustaría que se recalcara el tema de que deberíamos de manera colectiva solicitar a la administración un registro de aquellas personas que han tenido la
intencionalidad en primera instancia de comunicarlo vía telefónica debido al colapso que había en la administración, que era por culpa precisamente de los usuarios, y en segunda instancia porque la intencionalidad precisamente de gente que ha intentado trabajar. O sea, es que estamos hablando de que se está condenando y se está trampeando a personas que han tenido una buena intencionalidad. Por lo tanto, no es aceptable que la responsabilidad de la administración recaiga en las personas que tienen una situación vulnerable y exigir sobre todo los registros de las llamadas como una prueba garantizada cuando surja este tipo de problemas, ya que la administración se excusó con la vía telefónica. O sea, cada vez la calidad ha sido peor, ¿no? Y no digamos de que se ha utilizado el COVID años después, porque ya no había COVID ninguno, se ha utilizado una pandemia para atentar contra los trabajadores en desempleo y una ley que sacaron rápido debido a la presión social que había, ¿no? Entonces yo creo que sería importante que se justificara la intencionalidad de los cobros indebidos, que no puede ser que haya un gobierno y que el gobierno no tenga en cuenta la intencionalidad de las personas, ¿no? Utiliza el tema de la vía telefónica. Y creo que por lo demás, pues bueno, ya lo están comentando los compañeros, sobre todo que el tema de los cobros indebidos. Creo que la solución, si esto no se arregla a través del diálogo, los pasos que estamos pegando y nos estamos empezando a coordinar a través de Telegram y varios grupos es plantear la manifestación pacífica en todas las puertas del INEM, porque aquí lo que hay una batalla política, hay una lucha de clases entre una institución burguesa al servicio de los poderosos que verdaderamente nos está dejando una situación peor de la que estábamos. Esto no son avances sociales, esto es una burocratización grandísima que no sé en quién va en beneficio de quién, pero en beneficio nuestro no va, está claro. Muchas gracias, Y Javier. Te tengo que cortar, ¿vale? Para sí, poder sí, dar la palabra a todo el mundo. Insisto en que si hay tiempo, después podréis retomar. Y la pregunta que querría hacer al hilo de tu conversación es si en la propuesta de Sumar o en la propuesta del Defensor del Pueblo veis alguna posible solución a esto, a esta situación que vosotros estáis comentando en cada momento, ¿vale? Es decir, esto que tú cuentas, pero para la segunda vuelta, es para que os lo quedéis en la cabeza y en las siguientes intervenciones podáis contestar. A mí me ha pasado esto, creo que la propuesta de Sumar sí va a solucionarlo o creo que no va a solucionarlo por esto o por aquello, la de Sumar o la del Defensor del Pueblo, ¿vale? En tu caso, como se te Bueno, ha acabado el tiempo, te la apuntas y luego en la segunda vuelta, si quieres, lo contestas. muchas gracias. entonces vamos a decir las que están así por orden para que... Sí, no, pero voy dando palabra a uno. Estrella. Ahora, Estrella. Empieza a hablar y te buscamos, Estrella. Sí, estás aquí. Dale al audio. Que no- Tienes que darle al audio porque os hemos quitado el sonido a todos para que no haya ruidos y entonces tienes que darle a un botoncito, Abajo. eso es, que está abajo. Ahora. Ahora, Ahora sí, no ahora. sé si me... Disculpen, no tengo ordenador, tengo una tablet. Vale, Disculpen, y es la primera vez que hago Zooms con una tablet. Disculpen que perfecto. Te vamos tengo a que andar de pedir, cuando. te vamos a pedir que la muevas para verte en horizontal porque te vemos así como de lado. A ver, esto no... Ahí, justo, perfecto, ahí. Vale. Yo quiero decir lo siguiente, de todo lo que ustedes han estado hablando hasta ahora, de las propuestas de Sumar y todo, yo no veo ninguna propuesta referente a la gente que tenemos cobros indebidos debido a que fuimos a trabajar, como en mi caso. Yo estoy actualmente en el juzgado y he pedido un cambio de abogado y me acaba de llegar en estos días, pero no he abierto todavía porque viene a través del portal en la reclamación de la deuda. Pero lo que yo veo que hay un fallo en la ley y nadie está hablando de eso, absolutamente nadie. ¿Por qué digo esto? Porque el fallo que tengo de 9 páginas del juez, entre ellos pone como una pregunta, ¿y esta señora por qué no ha hablado nada de las cantidades que se le han reclamado? ¿Por qué no dice nada? Efectivamente, aquí sabemos en toda España que cuando trabajamos, independientemente, yo trabajé en un ayuntamiento como administrativa de la UMIC, ese fue mi trabajo, el cual yo obtuve a través del Servicio Canario de Empleo, pero todos sabemos que el certificado de retenciones de una empresa
ya sea privada o pública, va a Hacienda. Es imposible que nosotros le digamos a un juez que no es cierto lo que está diciendo la Seguridad Social. Evidentemente, nosotros tenemos que nuestro salario es superior a la renta garantizada. Pero lo que también es verdad y que no se entiende es que hay que analizar esa ley. ¿Por qué hay que analizar esa ley? Porque cuando la analizamos ya podemos comprobar, sea usted que ha trabajado 6 meses o un año, ese salario está superior a la renta garantizada. Y hay que decir que ese salario para los que trabajamos es pagado con fondos europeos. Por lo tanto, al ser pagados con fondos europeos, está por debajo del salario mínimo interprofesional. Aún así, supera la renta garantizada. Entonces, si la Seguridad Social no sube la renta garantizada a el salario mínimo interprofesional, seguiremos con cobros indebidos. Eso por un lado. Y segundo, no puede ser que la ley nos obligue, y eso hay que dejarlo bien claro. La ley 1921, en el artículo 38, dice específicamente que usted está obligado a participar de las estrategias de inclusión. ¿Qué significa estrategias de inclusión? Significa trabajo temporal 6 meses o un año. Y si usted no rechaza el trabajo, usted pierde el ingreso mínimo vital. Si usted acepta el trabajo, pierde el mínimo vital y queda endeudado. ¿Con cuál nos quedamos? Defensor del Pueblo. Estuve leyendo, hay un artículo muy grande sobre el Defensor del Pueblo y los 500 millones que acaba de cobrar la Seguridad Social. El Defensor del Pueblo no ha podido hacer absolutamente nada, nada. Yo le escribí también al Defensor del Pueblo. Yo incluso inscribí al ministerio a la ministra. Yo he hecho todo lo posible por todos los medios. Y para mí Estrella, hay que muchas, llegar al Parlamento. muchas Hay que llegar gracias. al Es donde Parlamento. estamos intentando llegar. De hecho, hoy esta charla va a ser para hablar con las personas que en el Parlamento tienen las decisiones para cambiar las leyes. Así que es lo que estás justo haciendo y creo que has explicado muy bien dos aspectos. Cualquiera de los que estáis podéis poner reacciones a lo que hablan los compañeros si estáis de acuerdo y si no, y si os Sí, parece porque importante. lo que está claro es que esta ley Estrella, vamos a ver, tengo no que es dar el turno. compatible como ellos dicen. Lo que hay que dejarles claro a esta gente que la compatibilidad, porque si usted dice Estrella, ingreso municipal, creo tiene que que ha ser quedado, compatible y creo no que lo ha es. quedado, Estrella, vamos a quitar Lo siento. cuando no Vale, estéis en el turno, ¿de acuerdo? Porque si no es feo estar así como Vale. regañando a la gente por hablar cuando estés diciendo cosas tan importantes. Y vale, yo creo que gracias. además lo has dicho muy bien, ¿vale? Entonces Gracias. vamos a pasar al siguiente, Cristina María. que es Cristina María. Tienes que poner el altavoz, Cristina, para que te podamos localizar y así podamos ponerte en pantalla para que quede en la grabación. ¿Me oís ahora? Te Sí, oímos. perfecto. Vamos a ver si te localizamos. Un segundito. Vale. Sigue hablando Vale. Sí, para que el ordenador te reconozca como orador. Que a sí, ver, hola. No, no saldrá la cámara porque no sé por qué no no se me importa, enciende. pero ya te tenemos, Vale, aunque no esté la cara, pero tenemos tu nombre. Vale. vale. Hola, buenos días. Buenos días. Vale, yo soy Cristina. Bueno, así muy brevemente, yo me he estado estudiando la propuesta de Sumar, he estado mirando la reforma y hay una cosa que no se comenta y quería saber si, porque no veo que se comente en ningún sitio, es el tema no sé si las rentas autonómicas, por ejemplo el Resoga, que en mi caso fue lo que sucedió, que yo cobraba un Resoga, me dijeron que tenía que pedir ingreso mínimo vital, al pedirlo me pagaban una parte de un lado y otra de otra. En un momento, sin que nadie me avisara, se solaparon, me siguieron pagando, pero me pagaban más del ingreso mínimo vital sin avisarme y sin decirme nada, y yo ni lo sabía.
Y ahora, 4 años después, bueno, todavía no me ha llegado ninguna carta, pero en principio se supone que me reclamarían cobros indebidos. Esta solapación entre las rentas sociales autonómicas y el ingreso mínimo vital, que veo que no sale por ningún lado, y no sé si esta ley incluye este, porque claro, a mí me lo reclamarían del gobierno autonómico, no del IMV, que no sé si esto estaría dentro de esta ley, esa es mi duda también. No se contempla en ningún lado he leído nada sobre las rentas autonómicas y esta solapación, y también se genera una deuda también de cobros indebidos. Es el mismo, al final es el mismo problema. Una deuda que te generan ellos. Claro, yo aquí tengo varias dudas también. Primero, cuando ellos te generan esa deuda, ¿qué te influye? Si luego tú no puedes pedir algunas becas, apareces como deudora, o sea, todo eso, ellos es un perjuicio también que te están generando, algo que te han creado ellos. Esto es una cosa que me parece importante. Y segundo, también el tema de la vulnerabilidad. Yo quería, por ejemplo, no sé cómo se demuestra, porque yo, en mi caso, monoparental con un niño de 6 años, no sé cómo es esto. He leído que se condona la deuda cuando hay vulnerabilidad, pero no sé si hay que solicitarlo. Bueno, también esto, unas dudas de este tipo y bueno, veo como muchas, no veo que en esta propuesta de sumar vayan un poco al grano, ¿no? Lo veo un poco también que se pierde un poco en la burocracia y en el tema del papeleo, pero no soluciona el tema de estos cobros indebidos y no da respuesta tampoco a estos problemas que igual son concretos, pero no veo una respuesta clara aquí. Perdón, no sé si me he pasado del tiempo, pero bueno, más o menos era así. Estás en el tiempo justo, Cristina. Os agradezco muchísimo porque estáis siendo muy precisos. Vale, en principio Apuntamos ya está. estas, Gracias. apuntamos estas preguntas para el final, ¿de acuerdo? Gracias. Mónica. Mónica. Cri- Mónica, habla para ver si te localizamos en el... Buenos días. Hola. Sí, Sí, oírte te oímos. Vamos, sigue hablando para Hola, poderte, buenos días. Soy Mónica. para que el ordenador te reconozca Vale, como perfecto. nueva persona que habla. Vale, perfecto. Lo que sí que no tengo cámara, entonces Bueno, no, me no explicaréis importa. cómo no me veréis. Ya acabamos de localizar, por lo menos tu nombre. Fenomenal, Mónica, Vale, habla. perfecto, Mónica. Yo es que no sé si puedo participar en el diálogo, pero voy a comentar así ¿Eres, brevemente lo que eres una persona que ha tenido el ingreso mínimo vital? exactamente, ¿Lo ha sí. Sí, Lo tuve de oficio, me lo concedieron de perfecto. oficio. Entonces puedes hablar perfectamente porque es el turno ahora. Vale, lo que en mi caso es que yo ya he tenido juicio, lo tuve el pasado 18 de marzo y el viernes recibí la sentencia. Nosotros, mi abogado se ha basado sobre todo en la doctrina de Kakarevich y del TEC. Y bueno, el fallo, o sea, la sentencia ha sido no favorable porque me excedo en el umbral por la pensión de alimentos. Es que es por la pensión de alimentos. Y entonces es que no entiendo cómo pueden computar el ingreso de una pensión de alimentos. Gracias, Y esto, Mónica. En tu caso, decías que había sido por la actuación de oficio de la administración. sí, y bueno, a mí me notificaron que eran cobros individuos por error de la administración, por error de cálculo de la administración. Y bueno, pues la sentencia es no favorable. Y es por una o sea, por extenderme en el umbral por la pensión de alimentos. Entonces, pues claro, tenemos ahora 5 días para recurrir y es que veo que es como una puerta que va a ser imposible, ¿no? Porque que computen esto, si es la ley, supongo que no se puede hacer nada, ¿no? Ya está, solo eso. Que lo menos que si puede ser que en la reforma de la nueva ley, que esto pues que lo tengan en cuenta, si puede ser de alguna manera para la gente que fastidia mucho, que ya que estás luchando con un hijo por seguir adelante, que por una pensión te toque pagar una ayuda. ¿Que es una ayuda? No, es un préstamo con intereses, además con intereses. Muchas gracias, Mónica. Bueno, Dejamos alguna de las preguntas que has hecho para el final. gracias. Buenas tardes. Buenos días. Silvia. Silvia, tienes Hola, que, eso es, activar el micrófono y hablar para que te localicemos. vale. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? No Te, tengo oí- cámara. te oímos y esperamos que en breve nos salga aquí en la pantalla tu nombre como ha habido. Ujú.
No tengo cámara, ¿vale? Ahora, ya estás ahí, Silvia. Vale. Pues nada, primero agradeceros el trabajo que hacéis. Y yo es un poco, bueno, lo que acaba de decir Mónica me parece importante, lo de que no deberían de computar una pensión de alimentos y otra cosa es el bono térmico. Yo hablaros de mi caso, me lo dieron de oficio. Y a mí me ha liado una tremenda porque, bueno, yo me tuve que personar porque no me llegó notificación, un poco pues mosqueada con toda la situación que escuchaba. Y esto fue en julio. Yo hice unas alegaciones, se negaron a darme mi expediente administrativo, no me explicaban nada. En las alegaciones jamás recibí una notificación con una resolución, jamás recibí nada. Hice un escrito por caducidad de expediente y jamás recibí nada. Entonces escribí al defensor del pueblo. Actualmente está en actuaciones con la Seguridad Social, desde diciembre. Y en diciembre decido por red Sara solicitar mi expediente administrativo. Me llega el 20 de febrero de este año y me quedo loca porque me meten en el BOE en julio, pese a personarme, por notificación infructuosa. Posteriormente me mandan la resolución dentro del expediente administrativo con fecha de septiembre. No me llega por dirección incorrecta del INS. Decir que soy pensionista de una incapacidad permanente total, que es lo único que cobro, y ellos tienen mi dirección correcta incompleta. No intentaron notificar más. La devolución de correos, tengo un informe de correos donde es una dirección incorrecta e incompleta, pero vuelven a meterme en el BOE en octubre la deuda. Estuve en el juzgado de lo social, me dicen que tengo que responder a esa reclamación, que tengo 30 días desde el 20 de febrero y contestarla para luego poder ir por la vía judicial. No me lo permiten porque de repente tengo una notificación de tesorería que han pasado la deuda. Y actualmente han pasado la deuda a tesorería sin dejarme defenderme. Aún así he presentado mi reclamación previa el día 25 y de este mes de marzo. Y por otro lado, tesorería, que tengo que fraccionar o pagar para que no suban los intereses y que tengo que presentar un recurso de alzada. Eso me dijeron también ayer en el contencioso administrativo, en el turno de oficio, en el SOF. Y entonces estoy un poco desesperada, pues porque yo vivo con mi hija, eh, s- solo percibo una incapacidad permanente total, no puedo trabajar por salud y bueno, me parece todo un despropósito lo que han hecho conmigo. Yo no sé si hay otro caso igual, porque han hecho todo mal, todo. El recurso de alzada tendré que presentarlo, pero claro, 3 meses de respuesta, la deuda vendrá luego conviada a premio, con todo lo que me han explicado, y, ¿y qué hago ante todo esto? Gracias, Silvia. Solo una cuestión para los políticos que lo oigan con posterioridad. ¿La deuda de qué año estamos hablando que es? Pues a mí me lo dan de oficio en 2020, porque cobraba la prestación familiar por hijo a cargo, y me la reclaman en 2024 por el periodo de enero de 2022 a octubre de 2022, sin decir absolutamente nada en la resolución. No la motivan, no dicen nada. De acuerdo, muchas gracias, Silvia. Gracias a vosotros. Ahora sería el turno para Antonio. Lo mismo, da el micrófono y habla para que podamos encontrarte. Antonio. Hola, yo creo que soy el único Antonio que hay aquí, ¿no? Sí. Yo no he pedido la palabra porque Vale. no soy afectado. Vale. Coordino un grupo en Sevilla Vale, que... pues entonces, Antonio, te dejamos Eso para el es, segundo turno. Gracias. Es eso que es. Vale. creemos que lo hemos recogido. No sé si habrá algún otro Antonio que haya podido poner, no, ¿verdad? ¿Hay alguna persona más? ¿Hay alguna persona más para esta parte del turno? ¿Alguna persona que haya sido afectada en primera persona y que quiera hacer algún comentario con respecto de las propuestas que hace Sumar? Que lo ponga en el chat para que podamos verlo y podamos darle la palabra, el nombre, porque no sé si Isabel, que estás haciendo gestos, es que quieres hablar, no sabes ponerlo en el chat o no sé muy bien. ¿Es eso? Vale, pues venga. Vale, pues entonces pon el micro y háblanos para poderte
No, Tienes que poner el micrófono, porque si no, no te oímos, Isabel. Está abajo, hay un micrófono y le tienes que dar, porque nosotros lo quitamos para que no se oigan ruidos y cada vez que habláis tenéis que darlo. Está abajo, es un microfonito que tienes que pinchar, vale. abajo a la izquierda. Uy. Pues lo puedo dar Espera, yo. que sí, pero a lo mejor le puedo. ¿Ves cómo, Isabel? Espera, porque a lo mejor lo podemos hacer desde aquí. Voy a intentar, a ver. No, tú solo tienes Solicitar que para solicitar. reactivar. A ver, a ver. No, tiene que No. hacerlo ella normalmente. Vas a quitar la cámara, es el de al lado. Es el de al lado de la cámara. Hay una cámara y hay un micrófono al lado. Es en el micrófono donde tienes que darle para poder hablar. Son unos iconos que hay abajo. Antes has dado a la cámara y se ha apagado un momento, pues está justo al lado. Puede salir y entrar si quiere. ¿Eh? ¿Cómo? Que puede salir. Si quieres, salte de la sesión y vuelves a entrar y así estarás con el micro, seguro. A ver, ahora. 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 Fenomenal, Isabel. No lo has vuelto a. Le has vuelto a quitar. Ha habido un instante donde estabas con el micro puesto. Ahora. ¿Ya? Ahora. Ah, muy bien. Bueno, lo primero es muchísimas gracias y intento resumir lo máximo posible. Primero, que yo me he sentido muy impotente porque he pedido explicaciones muchas veces por teléfono de persona y nunca se me ha explicado nada ni por carta ni de ninguna manera. Yo considero una falta, una violación impresionante quitarte dinero sin darte explicaciones. Lo considero una falta de respeto impresionante hacia una persona en una condición vulnerable. Y además es que investigaciones que yo he hecho por mi cuenta resultaban que me quitaban, me pedían dinero que me habían dado indebidamente desde hace 4 años. Entonces, esto es una barbaridad, porque primero, una persona que no tiene medios, por supuesto que cuando le llega dinero tiene muchas cosas que hacer con ese dinero. No sé si me explico. Cuando te lo piden, lógicamente ya te lo has gastado. O sea, que es ponerte en un aprieto impresionante y encima sin explicaciones. Eso por una parte. Por otra parte, si en su momento te computaron ese dinero y cuando pasan 2 o 3 años te lo quitan, habría que ir para atrás a hacer cuentas de por qué te computaron un dinero que después lo has devuelto. O sea, ahí hay un lío que a mí no me queda nada claro. Y otra cosa que tampoco estoy de acuerdo es que sea tan complejo cuando uno trabaja o gana algo, que sea tan complejo y tan arriesgado el declararlo. O sea, resumiendo, lo que yo quiero, mi derecho a tener explicaciones. Yo he tenido muchísimos problemas para tener un abogado de oficio. Cuando lo he tenido me ha durado un mes porque me ha dicho que no me podía atender y me he visto totalmente impotente. Y lo mínimo es dar explicaciones. Eso yo lo veo como una cosa indispensable. Tú me quitas dinero, me tienes que dar explicaciones, primero. Y luego que me aclaren el lío ese de que si yo te devuelvo una cifra que tú me has dado y tú en su momento me lo computaste como que me lo habías dado, entonces, ¿qué pasa con eso? Aquí está resumido lo que yo quiero decir. Muchas gracias, Isabel. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. No sé si hay alguien que haya pedido turno. Vamos fenomenal porque justo hasta ahora estaba previsto que se acabara esta parte, así que vamos muy bien. Vamos a hacer una segunda vuelta. Antes a lo mejor responder. Primero vamos a responder las preguntas que han ido saliendo en este tiempo con respecto de la propuesta de Sumar o del Defensor del Pueblo, que recogen ambas propuestas
en relación a estas cuestiones que habéis ido planteando en las intervenciones. Y después haremos una segunda vuelta por si a alguien le ha quedado algo por decir y ya pasamos a la segunda parte. No sé, Juan Carlos, si tú quieres dar respuesta. A lo que me acuerde. Bueno, vamos a ver, ni la propuesta de sumar ni las recomendaciones del defensor del pueblo resuelven los cobros indebidos, digamos, retroactivos, los que hay hacia atrás, los que hay hasta ahora, ¿vale? No entran en eso. El defensor del pueblo se acerca diciendo que se acoja a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eso es pedirle a los jueces, darles una recomendación y los jueces son independientes, hacen con la ley lo que quieren. Bueno, eh, ya sabéis lo que hacen porque lo sufrís. En cuanto a la cuestión de los alimentos, pues pasa lo mismo. Ahí la única cuestión que podrías luchar es si esos alimentos están en ejecución porque están impagados. ¿Vale? No se recoge esa situación. Y en cuanto a toda la cuestión de la tramitación administrativa, la falta de motivación de las resoluciones, todas esas cosas que habéis dicho, el único que dice que a ver si motivan las resoluciones es el defensor del pueblo. Pero eso es una opinión desiderativa, es un brindis al sol. Es como decir, el agua moja, ya lo sabemos, a ver si lo recogen. El problema es que si no se exige, si se permite que la administración haga lo que le da la gana, pues no sé. No sé si eso responde a lo que son inquietudes, digamos, de si se recoge o no se recoge en la propuesta a sumar. La propuesta a sumar, desde luego, cobros indebidos, parece que para ellos se borrón y cuenta nueva. Vamos a ver cómo solucionamos lo de futuro. Pero no dice qué hacemos con todo el mogollón de 500 millones en reclamación, de 2 millones y pico, de 500 millones de euros, 2 millones y pico de expedientes en revisión, y qué pasa con todo eso. De eso no dice nada. Hay otra cuestión que ha salido varias veces, que es el tema del incentivo al trabajo y de la obligación de admitir trabajos que supongan una inserción según la administración, aunque para las personas supongan un riesgo de continuidad de ingresos y de deudas futuras, como explicaba una de las compañeras que había trabajado en uno de estos contratos subvencionados por la Unión Europea, ¿no? Esto tampoco se recoge. Sigue, o sea, Sumar no ha hecho ninguna modificación en cuanto al incentivo de trabajo, que el que ya está recogido en la legislación complementaria y que es una legislación muy, además de complicada, que limita a trabajos temporales temporales y pequeños y iniciales el hecho de que eso se descuente y que suponga un incentivo. Para todos los demás, la incorporación al trabajo está penalizada, como habéis contado muchos de los que aquí habéis hablado, con una devolución de cobros indebidos posterior. Lo que sí recoge Sumar es que todas estas incorporaciones laborales, como es la propia Administración de la Seguridad Social la que lo conoce porque da el alta, sea la propia administración la que haga revisiones trimestrales, de modo que no se generen deudas como las que habéis contado de años que se piden años después, sino que sea un trámite mucho más ágil en el que las deudas que se puedan generar sean solo de 3 meses. Bueno, al final desde la oficina jurídica compartiremos nuestra opinión sobre esto porque sí la tenemos, pero en este momento vamos a terminar con el tema. No sé si hay alguna pregunta más que no se ha contestado, Jaime, que hayas ido recogiendo. Había una sobre la minoración, pero no es de la ley, pero es cómo funciona la minoración de que cuando la deuda se minorizaba por ser con familia. Vale, que cómo se hacía. Sí, es verdad, es verdad. Ha habido un momento en el que se ha preguntado acerca de cómo hacer para que no te computen la deuda o que te o que te la reduzcan y demás, ¿no? El defensor del pueblo da datos escalofriantes acerca de cómo se están haciendo los cobros indebidos. El mayor porcentaje, creo que hablaba de un
90 y tantos por ciento, o sea, prácticamente todos, están siendo deducciones del propio ingreso mínimo vital. Es decir, como ha contado uno de los compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a la mayoría de las personas la administración sabe que son personas en situación de vulnerabilidad, porque si uno sigue teniendo derecho a un ingreso mínimo vital, acordaros que esta ley la hicieron para la extrema pobreza, es decir, no es que seas pobre, es que eres extremadamente pobre. Entonces, que te resten ingresos de cobros indebidos de tu propia prestación de ingreso mínimo vital va en contra de la doctrina Cadaveric. Bueno, del Tribunal Supremo, de todos los que la han acogido. Entonces, el defensor del pueblo sí dice, como opinión, que el gobierno y por supuesto el Parlamento y todos los parlamentarios que nos van a escuchar, que tienen que hacer alguna modificación que Sumar no recoge, acerca de que estos cobros indebidos no se le pueden pedir a las personas que estén en situación de vulnerabilidad. Hay quien hoy no ha podido estar y me pidió que transmitiera también una idea como afectada, y es que las peticiones se dilatan durante tanto tiempo, allá la están pidiendo cobros indebidos, como algunos de vosotros que lo habéis hablado aquí, de 2020 y 2021, sobre todo de los de oficio, que se dieron mal desde la administración, porque se hicieron en realidad con algoritmos de la información que la Seguridad Social tenía, no con un estudio individual de cada caso. Y la rectificación se ha hecho 4 años después en muchos casos. Entonces esta persona decía, ya, pero es que yo puedo no ser vulnerable, pero es injusto que me reclamen algo que la administración me dio 4 años después, porque yo espero en 4 años dejar de ser vulnerable, o que voy a tener que estar siendo vulnerable para no pagar esa deuda de manera indefinida. Tiene razón, porque en su caso la petición es de 2020, pero tiene juicio para 2026. Es decir, los procesos, incluso reclamándolo judicialmente, son largos, son tortuosos, son costosos, pero hoy por hoy solo se puede recurrir a los juzgados para reclamar esto, porque la ley no lo contempla y el defensor del pueblo lo que ha dicho es que se contemple, y Sumar en su propuesta tampoco lo contempla. Hay dos cosas que nos han dicho. Hay dos cosas que se han dicho que habría que decir. Hay en varias intervenciones que se ha dicho sobre el umbral, las cuantías, ¿no? Alguien se ha referido al salario mínimo interprofesional y alguien se ha referido al el umbral de la pobreza. Y la otra cuestión que nos ha abordado es si esta ley, si este cambio contempla o no. Y la segunda es qué pasa con la interlocución entre el ingreso mínimo vital y las rentas autonómicas, Resoga o... Vale, esas son dos cosas. En el caso de las deudas autonómicas es otro problema que tampoco contempla la propuesta de Sumar y que se está produciendo en muchas comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, que ha hecho una amnistía. En todas las demás esto ha sucedido, y en el caso de Madrid muchas personas se encuentran con cobros indebidos de 2 administraciones al tiempo de las que defenderse. Bueno, hecho este resumen, no sé si hay alguien que quiera aprovechar la segunda ronda de este primer tiempo. Sí. Vamos a dar palabra David. a David David. y Cristina María. Sí, yo simplemente quería decir que lo que plantean esta gente, Un segundo, David, que te localizamos. Sigue hablando. que verdaderamente no aportan ninguna solución, porque la solución es a todos los afectados verdaderamente dar una resolución para todos esos casos. Entonces, lo que ha pasado en el pasado no pasa nada. Es a partir del presente. Entonces, esto no es ninguna solución. Esto es una pantomima y... perdonar la palabra y si falta el respeto, pero lo que quiero decir, si alguien escucha esto, es que no hay una solución real para todos los casos que están habiendo debido a la prevaricación de la administración. Entonces, simplemente decir eso, que no están dando una solución real para los afectados. No se puede hacer borrón y cuenta nueva. Del pasado no ha pasado nada. Ahora a partir de aquí hacemos aquí y ponemos un pegote.
no es una solución y prefiero no decir otra palabra para no faltar al respeto. Cierro el micro y doy las gracias. Gracias, David. Una cosa que no hemos dicho es que los datos que da el Defensor del Pueblo, de los 500.000 que alguien ha hablado por ahí, son solo de 2021. Faltan datos del 22, del 23 y del 24. La siguiente palabra es para Cristina María. Cristina María. Cristina. Hola, ¿me escucháis? Sí, ya te tenemos, sí. Vale. No, bueno, simplemente comentar lo que hablábamos de las rentas autonómicas. Quiero decir, esa deuda la ha generado el ingreso mínimo vital, porque si ellos de oficio te ponen, te ingresan otra prestación y se supone que tienen que dejar de darte la otra, incluso tú avisando y no dejan de pagártela, la deuda te la ha generado el ingreso mínimo vital. Entonces no entiendo por qué esta ley no recoge, no sé si me explico, debería recoger esto porque son ellos los que te han generado la deuda con la comunidad autónoma. No sé si me explico. Por otro lado, también quería decir que en muchos casos, como el mío, por ejemplo, bueno, yo todavía no tengo ninguna resolución de nada, simplemente me llegó una carta que podría ser que estaban mirándolo, podría ser que hubiera sucedido esto, y yo luego revisando, evidentemente, sí que vi que había unos cobros que no entendía. Esto es de 2021, ¿eh? Hablamos, me ha llegado la carta 4 años y un mes después, que también ahí no sé, el tema de las prescripciones tampoco no sé si lo podemos tratar, no sé cómo va. Y otra cosa es que a veces no sabes lo que te están pagando. O sea, no sabes que te están pagando de más, que eso es un problema también. Porque si tú no sabes que te están pagando de más, igual ese dinero, claro, ni siquiera lo guardas, te lo puedes gastar. Porque, por ejemplo, a veces entran complementos a la infancia, te pagan cosas y no tienes ni idea de lo que te están pagando. De repente tienes un ingreso y no sabes exactamente de qué es. Entonces, esta falta de información y esta falta de coordinación entre administraciones es lo veo un problema bastante, bastante grande y ya está. No sé si me he pasado el tiempo. Gracias. Está bien, Cristina. No sé si hay alguien más que para este turno, si no vamos a pasar al siguiente. Únicamente recoger así como resumen, Áñez, ahora mismo. Recoger también como resumen el hecho de que no se esté dando, no haya oficinas para informar de forma clara y suficiente a las personas que tienen todas estas preguntas a lo largo de su prestación. Áñez. Bueno, pues yo quería hablar del maltrato psicológico que hay de base en todo esto, porque el hecho de que los ingresos del ingreso mínimo vital sean insuficientes, en mi caso cobro 650 euros, tengo 350 de hipoteca, más una dieta sin gluten ni lactosa. Pues esto lo que hace es que tengas que obtener ingresos de otras fuentes, en todos los casos, porque es que si no, no vives. Entonces, esto genera pues vergüenza, sentimiento de culpa, simplemente por ir a comprar al supermercado. O sea, es increíble. Entonces, esto genera marginación, clandestinidad y bueno, y luego también los funcionarios están mal formados y es un tema sensible. Cuando tú vas a un funcionario o trabajador bueno, que te van diciendo cosas. Yo el lunes pasado estuve hablando con la Seguridad Social porque he pasado de Resoga a IMV y me han ingresado 3 nóminas retrasadas de IMV, pero yo ya había cobrado Resoga los últimos 3 meses. Y entonces se han tirado la pelota a los demás, que me comunique con los demás y me hicieron algunos comentarios que a mí me generaron desconfianza porque yo de venir a la oficina de derechos sociales tenía unas informaciones, tuve que corregir a la trabajadora que me estaba hablando y esta sensación de caos y de desconfianza pues es demoledora en la situación pues, de pobreza en la que me veo. Y, mm, y bueno, y de momento pues lo dejo aquí. Gracias. Silvia, muchas gracias. Áñez. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, se te oye.
Vamos No, a ver si te encuentro. no tengo cámara, Vale, Montanares. vete hablando y voy Vale. intentando encontrarte. Era un poco sobre mi caso tan particular, deciros que dentro de mi expediente estaba toda la documentación, incluido el informe técnico, donde pone que la caducidad desaparece del sistema en 5 años, con lo que entiendo que será en 2025, y que si al final todo esto va a tener algún tipo de relevancia al ser de oficio y bueno, utilizar un sistema informático con algoritmos, dentro de mi desconocimiento, me lo he leído entero, muy poco acertado. Si eso tiene alguna relevancia o en el sentido de poder defenderse, porque me parece, pues eso, que han ido haciendo cribados y basándose en una declaración de la renta, en pocas cosas, sin realmente comprobar datos de cada persona particular, y es lo que nos ha llevado a esta situación, a todos. Gracias, Silvia. Queremos que se lo anoten bien en el debate que tengan sobre la propuesta de sumar, porque efectivamente eso tampoco se recoge, ¿no? Cómo se hicieron los pasos de oficio de prestación por hijo a cargo a IMV, y efectivamente es un tema muy grave porque por personas como tú y otros de sus expedientes sabemos que fue una cuestión que no fue personalizada, sino que fue por medios informáticos. Nosotros decimos algoritmos, pero quizás no sea la palabra técnica. Lo que sí es claro es que no fue una, un análisis personal. Estrella. Estrella, y ya con esto acabamos el turno, ¿de acuerdo? Y ya pasamos al siguiente turno. Estrella, ponnos la cámara bien y pon el micro para que te oigamos. Ya está el micro, ahora mueve un poco la cámara. Ahí, perfecto. Solo quería dejar claro tres cosas que creo que son importantes, porque estoy escuchando a la gente que ha estado aquí. Esto, una cosa es para la gente que está aquí presente. Te oímos fatal, Estrella. Acércate un poquito al micro. Ahora que ustedes están aquí, voy a subir el volumen. El volumen, No te oímos bien. ¿así? No. Ahora perfecto. Ahora perfecto. Por favor, quisiera decir para los que están aquí presentes, para los oyentes, porque escuché a alguien decir que tenía problemas, que no le llegaban las notificaciones. Para los que están aquí presentes, que estamos todos en la misma situación, quiero decirle algo. Existe una cosa que se llama Portal del Ciudadano. Usted puede ir con su DNI a la Casa de la Moneda y adquirir una firma electrónica, con la cual usted, a través del portal, se llama Portal Ciudadano, usted puede ver todas las notificaciones, incluido la Seguridad Social. Lo único que les aclaro, cuando usted entra en el portal, automáticamente usted se da por notificado. Usted va a ver lo que le dice la Seguridad Social. Esa carta que no le llega a su casa, usted la puede ver en el portal de Ciudadanos. Pero al abrir portal de Ciudadanos, con el medio electrónico, es una firma electrónica que usted realiza, y eso le autoriza a usted tanto con la Seguridad Social, con el ayuntamiento, es para usarlo vía telemática. Para usarlo vía telemática. Muchas Usted puede gracias, escribir. Estrella. Lo que punto. ocurre es que muchas personas no se manejan telemáticamente. De hecho, la propia solicitud ha cambiado, porque inicialmente autorizabas el que se pudieran comunicar contigo de esa manera sin saber realmente lo que estabas autorizando, porque muchas personas no sabían lo que estaban autorizando. Sí. Y esa solicitud incluso ha cambiado para que la comunicación sea siempre analógica, es decir, por carta, porque muchas personas no tienen medios digitales o no saben utilizar los medios digitales. ¿Vale? Sí, yo para algunos que puedan hacerlo, y cuando les llega una carta y después les pase que les van recargando, como ha dicho esta De todas señora. maneras, Estrella, acuérdate que este taller está hecho para que escuchen las personas que tienen que modificar la ley a partir de la propuesta de sumar. Con lo Sí. cual, te voy a pedir Sí, hay otra cosa, que completes con respecto de esto.
respecto a la ley de sumar, tampoco hablan de que por lo que nos llevan a juicio a todos con cobros indebidos, ellos se basan en el cruce de datos. Lo que no dice sumar tampoco no habla sobre este cruce de datos. No es cierto que está basado en el cruce de datos, porque ellos cobran de nuestras nóminas. Ellos están cobrando, cuando usted trabaja, usted paga seguridad social en su nómina. Es decir, que la seguridad social tiene el dato de que usted está trabajando. No necesita ir a Hacienda para saber que usted trabaja porque ellos cobran de su nómina. Y no es verdad que los cobros indebidos se basan en eso, sino se basan en que ellos dicen, después de los cobros indebidos le vienen a usted, por ejemplo, yo trabajé desde el diciembre 21 al 22 y a mí me llegó los cobros indebidos, me empezaron a decir de los cobros indebidos en el año 2024 y hay que ser puntual y decir que te llegan los cobros indebidos cuando tú estás a cero, o sea, cuando ya no cobras, ni te quitan el mínimo vital y no tienes ingresos, cuando no tienes Estrella, los ingresos. efectivamente la ley está como tú dices. Lo que la propuesta de sumar hace es decir, o sea, lo que proponen es que las revisiones se hagan cada 3 meses en vez de con la renta, con los ingresos, y que efectivamente la administración tiene datos, algunos datos, como lo que tú dices, de las nóminas, cuando hay un cambio y una incorporación laboral. Pide que eso sea lo que se use, ¿de acuerdo? Y lo tercero, y que también lo dice y que también lo está diciendo el defensor del pueblo en ese artículo, la seguridad social debería, porque lo tiene dentro de la ley 1921, dicho sea de paso, ellos deberían reclamar máximo 3 meses y están reclamando el año completo. No, la ley no dice que se reclamen solo 3 meses, la ley Sí, que se dependiendo de las reclame faltas. todo. Estrella, la ley lo que dice es que se reclame todo lo que se ha percibido indebidamente. La revisión, el problema es que le hacen 10 meses después, por eso te reclaman 10 meses. Pero Lo que dice es que se hará anualmente y efectivamente es en enero, se retrotrae a enero la revisión. El problema es que los datos de esa revisión los están utilizando en octubre, noviembre y diciembre. sí, Y sí. no en marzo, que es cuando todos los contribuyentes tenemos, ahora se va a abrir la declaración y en abril todos vamos a tener los datos que Hacienda dispone de nosotros para confirmarlos. Lo que el defensor del pueblo dice es que en abril se haga esa revisión con los datos que Hacienda ya tiene y si hay alguna revisión posterior se revise, que va a ser en el menor número de casos. La mayor parte de las personas no va a haber un cambio significativo de los datos que tiene Hacienda en marzo a los que se confirmen en junio. Sí, porque ellos hablan de faltas, ellos hablan en los artículos hablan de faltas, y según si las faltas son graves, menos graves o leves, es lo que te deberían de cobrar, según la ley, según lo que ellos tienen dentro de esos artículos. Estrella, Y dentro de lo grave vamos es a terminar esto, ocultar vamos a terminar esta información. parte, porque lo que la ley dice lo estáis sufriendo y está clarísimo. Lo que la propuesta de sumar hace no está tan claro, porque No, falta clarificar cómo se van a hacer esas revisiones trimestrales, porque también tenemos experiencia de ello, pero bueno, después hablamos de eso. Vamos a dar el ok. turno a las personas que están desde entidades y desde distintos colectivos teniendo una opinión acerca de lo que Sumar está proponiendo en base a su experiencia de acompañamiento. Vamos a hacerlo igual que en el otro turno. Vais poniendo las peticiones de palabra en el chat y las vamos dando, ¿de acuerdo? Ok. Ok. De momento no hay nadie que haya pedido la palabra. Sí, Leticia. Sí, Leticia. Leticia. Marsa. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Creo que hay 2 micrófonos. El de Mar está también dado, que debe de Yo estar. soy,
Vais a Yo pedir soy la palabra en Leticia. el chat para que podamos daros paso, porque si no pasa esto, es que se acoplan los micros cuando hay varias personas que se conectan al tiempo. Entonces, Leticia tiene la palabra. Vale, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Voy a ver. Vale, no tengo cámara, ¿vale? Vale. Aparte que no estoy muy visible a estas horas de la mañana un domingo. Yo quiero comentar un par de cosas. A ver, yo hablo desde el lado completamente diferente al que hablan otras personas. O sea, yo trabajo en la administración, De soy acuerdo, Leticia, funcionaria. ya te tenemos, sí. Vale, soy funcionaria. Entonces, ¿De al la mismo tiempo seguridad, estoy trabajando de la seguridad social o de alguna otra administración? de la Comunidad Autónoma de Madrid. Vale. Entonces, también participo en la gestión de una prestación que no es el IMV, pero da igual, es otra similar. Y yo lo que quiero trasladar es, por una parte, el desasosiego tan enorme que sentimos los funcionarios cuando trabajas en una administración donde tienes que acatar unas leyes, unas normas rígidas, donde en un artículo pone que se reclamarán hasta 4 años de cobros indebidos. Tú no puedes hacer nada para saltarte esa ley porque lo pone ahí, porque si te la saltas puedes tener problemas muy grandes, pero al mismo tiempo moralmente no te parece correcto. Entonces, esto afecta no solo a IMV, afecta a la renta mínima de la Comunidad de Madrid y a otras autonómicas, afecta a las pensiones no contributivas, que también se solapan mucho con el IMV, puede afectar también a subsidios. Entonces, yo lo que quiero trasladar a Sumar o a quien sea, a los grupos parlamentarios que tienen el poder de cambiar las leyes, que no solamente busquen cambiar la ley de IMV en esos 3 aspectos que ahora están ocurriendo, sino que es que eso se traslada a todas las prestaciones, porque en pensiones no contributivas también se reclaman hasta 4 años, también se solapa con IMV, también generas una indefensión enorme. Entonces, que miren más allá y que busquen unificar las leyes, unificar las prestaciones, que no haya 4 prestaciones que se solapen, que la propia persona no sabe si tiene que pedir una u otra, porque yo me imagino que personas que están aquí a lo mejor en un momento dado dicen, pero yo qué pido, la renta autonómica, el IMV, la pensión no contributiva, el hijo a cargo, orfandad, en fin, las 1.000 millones de prestaciones que hay que generan mucha indefensión en los ciudadanos. Y eso en cuanto a unificar las prestaciones. Esa es mi petición concreta y de hecho digo que si existe algún grupo donde se esté trabajando en ello o se busque, no sé, virar en esa línea, estaría encantada de participar y aportar lo que pueda. Porque desde la parte de la administración, desde la parte de los profesionales, nos genera también muchísimo desasosiego ver esas situaciones donde tu administración no has podido actuar antes porque no tienes medios, no es porque no quieras, es porque no tienes medios, es porque no llegas, es porque hay tantos expedientes, tantas solicitudes, tantas comunicaciones que no llegas. Eso es otro debate, mejorar los recursos de la administración, pero tú no llegas. Entonces, cuando de repente ves que estás reclamando a una persona hasta 4 años de cobros indebidos porque la ley te lo exige, porque tú no puedes hacer otra cosa, pues genera mucha indefensión también a nosotros. Y luego, en cuanto a los jueces, por terminar, es verdad que hay muchas sentencias de los tribunales de lo social que dan la razón a los ciudadanos en que se quiten esos cobros indebidos. A mí me alegra mucho, pero no hay jurisprudencia hasta donde yo sé. Sí que están las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, pero no se ha creado una jurisprudencia que es la que se crea, hasta donde yo sé, cuando el Tribunal Supremo dicta en ese sentido. Si se queda en el juzgado de lo social, se queda ahí. Entonces, la ley no cambia. Para que nosotros, administración, podamos actuar de otra manera, necesitamos que haya jurisprudencia que nos lo permita. Y creo que eso es todo. Y muchísimas gracias porque, bueno, me está interesando mucho. Muchas gracias, Leticia. ¿Hay alguien más? Sí. Yo, Susana primero. Susana está ahora en el turno de palabra. Y luego Antonio. Y después Antonio. Lo mismo, Susana, abre el micrófono. Y háblanos para ver si este ordenador te localiza, porque Ahí está. Hola, aquí estás, muy bien, fenomenal. buenos días. Me pilláis en gestiones de domingo, pero es que me parece súper interesante. Gracias por este espacio que me parece imprescindible. Yo trabajo en una fundación, en Fundación Secretariado Gitano, y la verdad que atiendo a muchísimas personas, la mayoría personas gitanas, pero también no gitanas,
que están sufriendo esto que habéis estado explicando toda la mañana. Entonces yo, mi propuesta es, hago muchas prestaciones por cobros indebidos, todo el cruce de renta mínima con ingreso mínimo vital, todas estas deudas que empezaron a llegar el año pasado que no sabíamos a qué se debía, y es por los atrasos que se ingresaron a las familias y que se lo están reclamando ahora, ¿no? Y hay gente que ni siquiera pidió el IMV, se lo dieron de oficio. Entonces es todo pues muy impactante en las familias. Nosotros lo que hacemos es utilizar todos los periodos que hay, que la ley, la administración te da para decir que no estás de acuerdo con esa decisión. Alegaciones en 10 días, luego recurso de alzada, recurso de reposición y por último denuncia en los juzgados de lo social. Pero esto alarga mucho el sufrimiento de las familias que además se quedan sin ingresos, ¿no? Y con el miedo a que ya están empezando los embargos, porque la gente que se defiende y que utiliza toda esa vía administrativa de no estar de acuerdo con lo que me están pidiendo, claro, la administración sigue y embarga coches, embarga cuentas, es muy complicado. Entonces, no sé si se puede proponer una revocación inmediata de estas deudas que son indebidamente reclamadas, sinceramente. Creo que son indebidamente reclamadas. Entonces, mi propuesta sería elevar esto y que no, o sea, no sé si hay alguna fórmula de inmediatez. Sí que hay algún caso que se ha ganado, pero no lo tengo. Hay muy pocos casos en España que sí que han dado la razón a la familia, pero también hay jueces y juezas que están dando la razón a la administración. Entonces no están claras esas jurisprudencias en defensa de las personas afectadas. Y solamente quería comentar esto, la inmediatez de la revocación de la deuda. Muchas gracias. Gracias a ti, Susana. Antonio. Antonio. Y luego más. Hola, ¿me localizáis? Sí. Sí, Bueno, yo coordino un grupo en Sevilla que desde el 15 de junio del año 20 estamos ayudando a las familias en precariedad a solicitar el ingreso mínimo vital, a atender, a hacer las reclamaciones, a ir a juzgado, donde ganamos el 80 o 85% de las demandas. Y podía estar hablando del IMV 2 días tranquilamente. Tener en cuenta que nosotros atendemos diariamente, abrimos de lunes a viernes las mañanas y los miércoles por la tarde, a una media de 20-25 personas, ¿eh? El número de solicitudes puede estar en los 7 o 7.500 y reclamaciones 3 o 4.000. El problema del IMV empieza porque el organismo que lo gestiona es un desastre total y absoluto. No contestan a las reclamaciones. Hubo un periodo en que exigían o decían que lo iban a responder, a resolver en 6 meses. Eso no es cierto. Y verbalmente a muchas personas le dicen, la reclamación no se la van a atender. Total, yendo al grano, las cantidades indebidas, hay jurisprudencia, que lo ha dicho Juan Carlos, del Tribunal Supremo Español, aparte de la Europea y aparte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hay jurisprudencia en el Supremo, ¿verdad, Juan Carlos? Que ya justifica que eso son cantidades, como ha dicho la interviniente anterior, reclamadas indebidamente y por tanto no habría que pagarlas. En fin, para concretar y como nos estamos refiriendo a la modificación de la ley que propone Sumar, yo la he leído una vez y otra vez la voy repasando y he descubierto 2 cosas importantes. Primero, el reducir a los 3 meses anteriores el cómputo de ingresos. Eso el INS no se lo va a tragar ni de coña, vamos, eso no se lo va a tragar ni de coña. Y luego el reducir la unidad de convivencia al primer grado de parentesco, eso es una monstruosidad. Y perdonad las palabras, monstruosidad. Hay casos en que yo tengo uno concreto, que además lo llevamos a juicio, y la señora cobró nada menos que 15.000 euros de atraso. El récord lo tenemos en 26.000 euros de atrasos cobrados. Entonces, esta señora es abuela y tiene acogido a un nieto. Tiene otros 2 en proceso de acogida, pero tiene acogido un nieto y cobra el ingreso mínimo vital.
y lo tiene acogido porque la hija es drogadicta y pare casi todos los años. No sé si tiene 5 o 6 hijos. A esa señora la excluyen automáticamente. Eso es una barbaridad. Y luego otra cosa que quería resaltar es que existe la ley, la ley del 21, un punto, el artículo 11.5 de la precariedad sobrevenida, ¿no? Eso no lo aplica nunca, nunca. Y ya digo, podría estar hablando hasta el año que viene. Creo que ya es suficiente por ahora. Muchas gracias, Antonio. Mar, Perdona que no conseguía poner en silencio en el altavoz. Bueno, no tengo mucho más que aportar que lo que han dicho. Bueno, me ha parecido muy interesante la aportación de la compañera de la comunidad y de la persona que habló anteriormente. Simplemente decir que el INS sigue cometiendo errores muy graves, además de los mencionados, como es la renovación anual, que da un plazo establecido por el INS unilateralmente hasta el 31 de diciembre y ha dejado sin ingreso mínimo vital las personas que se ha remitido por vía ORBE y de manera oficial su certificado de renovación hasta dicha fecha, con lo cual sigue acumulando de repente a personas que sí están cobrando el ingreso mínimo, les deja sin ingresos de golpe, en un plazo que ha establecido por norma ellos, y entonces, y que han entrado en plazo. O sea, sigue cometiendo errores de vulnerabilidad total a las personas. Otro tema que nos encontramos es que tiene que ver otra vez con lo que ha comentado la compañera de comunidad, que en el INS deben hacer contrataciones temporales o no una adecuada formación a los trabajadores y no siempre los técnicos que atienden conocen la legislación adecuadamente y no tramitan adecuadamente o incrementan. Con el tema de la discapacidad ha habido problemas que han tenido, bueno, en el cómputo de ingresos, o sea, cometen errores por desconocimiento en la misma tramitación. Y por no decir tampoco que las personas realmente tienen unos conocimientos previos significativos porque no se les ayuda adecuadamente para que sea una tramitación fácil. De ahí la necesidad de las entidades del tercer sector que han hablado o en algunos municipios que se les ayuda a tramitar, porque si no es casi misión imposible esta tramitación para familias vulnerables. Y finalmente, que no es exactamente del ingreso mínimo vital, sino algunas consecuencias han colado en esa propuesta de modificación la legislación sobre ayudas de emergencia social, que nada tienen que ver con el ingreso mínimo, absolutamente nada. No sabían, porque es un problema gravísimo el que hay con la valoración de las ayudas de emergencia social como subvenciones, porque les coloca a los ciudadanos en una situación muy complicada. Y entonces, sin embargo, la han metido ahí, no tiene nada que ver y es esencial resolver este tema, pero sí que es cierto que cuando a un ciudadano se le exige el cobro de deudas, es muy fácil que con las normativas municipales deje además de tener derecho a ayudas económicas de emergencia social, porque tiene deudas con el INS o con Hacienda o con la Comunidad de Madrid o con quien sea. O sea, han metido ahí la modificación de las ayudas de emergencia social para que salgan de la ley de subvenciones, que debe ser así. Yo entiendo que no sería igual el sitio donde lo tienen que meter, pero sí es cierto que además de estos cobros indebidos que se les requieren, cuando entran ahí no solamente deben dinero, sino que se les quita el dinero a recibir ayudas de emergencia social porque tienen deudas con la administración. Y en numerosas normativas de las ayudas de emergencia social exigen no tener deudas, con lo cual les dejas a la más absoluta de los abandonos de todas las administraciones. muchas gracias, Mar. ¿Hay pedido turno? Sí, Juan Carlos. Juan Carlos. Un segundo que he descubierto una cosa que se hace aquí, pero no sé si voy a saberla hacer otra vez. Hay un anclaje. Es así, sí. Juan Carlos, ¿puedes? Sí,
Vale, pues como esto va dirigido a la comisión que supuestamente va a modificar la ley, y a los de Sumar yo voy a intentar dar algunos mensajes eh, un poco irreverentes, porque me parece que se lo merecen. El primero es decir que, en mi opinión, lo que ha intentado Sumar es lo mismo que intenta la ley, es decir, consolidar una concepción de la pobreza y de los pobres desconfiada, disciplinaria, y que no los tiene como personas ni lo que hay que regular como sus derechos. Luego, Sumar, no sois alternativos, sois iguales. Segundo, esta modificación que se pretende rasca mucho y rasca bien, pero rasca donde no pica. Es decir, ni cumple con los criterios de la Carta Social Europea, que están establecidos de hace mucho, con varias sanciones a España, ni resuelve los problemas que la gente está diciendo, los podéis haber oído, y que son muchos. El más grave, el problema de los cobros indebidos que ha generado el desastre administrativo, el desastre de concepción de la prestación y el desastre generalizado que hay. Pedir dinero a los pobres para cronificar su pobreza. De eso ni habláis. Rasca donde no pica. Solucionáis lo que no vale para solucionar. Tercero, deciros que no somos tontos. No somos tontos. Eso que decís de que haya que hacer la revisión en los 3 meses, todo este rollo, pero ¿con qué administración pública? ¿Con qué funcionariado? Si no existe, si no hay medios, si no hay recursos para hacerlo. Pero, pero esto de hacer borrón y cuenta nueva con los cobros indebidos, de mirar para otro lado, no somos tontos, no cuela. Cuarto, no sois tan listos. No sois tan listos porque algunas de las reformas que estáis proponiendo empeoran todavía más la situación de la gente. Por ejemplo, que va a ser la policía quien entre a hacer la verificación de los domicilios y todo eso. ¿De verdad que eso es progresista? Que es muy progresista reducir la unidad de convivencia a las familias hasta el primer grado. Hay que echarle valor. Y por último, sois unos vagos, porque existe legislación comparada que resuelve algunos de estos problemas, por lo menos ya que tenéis técnicos, porque estáis en ministerios, ya que tenéis asesores, ya que tenéis todas esas cosas, en vez de ser aprendices de brujo que jugáis al ajedrez con la gente, podíais haberos mirado las leyes de otros lados para ver cómo se resuelven los cobros indebidos. Porque si no, ¿sabéis qué pasa? Que cuando todas estas cosas se acaben resolviendo en Europa, con la reclamación colectiva que se ha metido, os van a poner la cara colorada por colaborar con los mismos que han hecho esta ley. Esa es mi contribución. ¿Que os siente bien? ¿Hay alguien más que haya pedido? ¿Quieres? Vale, pues Marisa va a cerrar ya esta última parte con... ¿Perdón? Yo después quiero. Sí, Marisa cierra esta última parte y después ya vamos a hacer una reflexión desde la oficina jurídica, que es desde donde hemos tenido una reflexión colectiva acerca de la propuesta de Sumar. Y con esto pues terminaríamos, si hay alguna palabra más, si queda tiempo, y ya estaría. Marisa. Muy bien, bueno, pues buenos días, os agradecemos. Un segundo, Marisa, que te bien. voy a intentar una cosa que hemos visto que... Vale, Hay un anclaje, ¿no? Sí. Vale, ahí estás. Vale, venga. Buenos días a todas las personas que habéis participado. Os agradecemos muchísimo esta participación, especialmente a las personas que estáis afectadas por esta ley, que a nuestro juicio está mal concebida desde su inicio. También a los profesionales y a las entidades. Nuestro objetivo es que llegue a los políticos, que llegue al grupo de Sumar, que escuchen
las situaciones que estáis padeciendo y que busquen soluciones lo más operativas posibles, reales. En la mañana de hoy, la verdad es que se han recogido cosas muy, muy interesantes. Del grupo de afectados, habéis planteado, por supuesto, el gravísimo problema de los cobros indebidos, la falta de motivación de información en las resoluciones, los solapamientos con las rentas autonómicas, las consecuencias que pueden traer los cobros indebidos. Alguien en el grupo de afectados lo ha hablado y luego en el de profesionales, Mar Salvador también lo ha dicho, ¿no? Si esas deudas originan e imposibilitan el acceso a otros recursos. Por supuesto, se ha pasado una prestación como el ingreso mínimo vital, que se supone que venía de alguna manera a luchar contra la pobreza, ha pasado a ser un préstamo con intereses y un endeudamiento de las personas empobrecidas, que ni las respuestas, ni las propuestas de Sumar, ni las del Defensor del Pueblo ofrecen soluciones reales, sobre todo a los cobros indebidos, que es lo que veníamos diciendo. También se ha tratado de la falta de formación de los de los empleados públicos, y aquí ha salido una noticia esta semana, una noticia que agradecemos muchísimo a los trabajadores de la Seguridad Social, la valentía. Creemos que han tardado un poco, pero la valentía de ponerlo en este momento, y es, bueno, pues la falta, la denuncia, y han entrado ahora con paros por la falta de personal, la falta de formación en el personal. Esto ya lo sabíamos, lo veníamos viendo. Em, eh, Se ha cubierto esta ley, o esta ley la ha gestionado de alguna manera, o los procedimientos la han gestionado personal interino que no estaba bien formado, y además con cambios continuos en los criterios. Un día les decían una cosa, otro día les decían otra, y bueno, pues de aquí todo lo que ha sido. Bueno, el estigma, importantísimo, alguien lo ha dejado claro. De ahí que también os agradezcamos que estéis participando aquí. Sabemos que puede ser doloroso, muy doloroso. Bueno, se ha recogido cómo se hizo el traspaso del hijo a cargo al ingreso mínimo vital, sobre todo el tema del incentivo al trabajo, que no se recoge ninguna modificación a la actual legislación compleja y que penaliza. Las dificultades de habilidades digitales, y luego en el tema de los profesionales y las entidades, no sé si me estoy alargando demasiado. Aparte de las que he apuntado antes, bueno, pues recogemos lo que ha dicho la compañera, la funcionaria de la Comunidad de Madrid, lo de que sería interesante que se unificaran las prestaciones. Eh, por supuesto, de Fundación Secretariado Gitano, Susana, la inmediatez en la derogación de las deudas. Estamos contigo. Esto es lo que los que trabajamos y los que estamos aquí con el ingreso mínimo vital, nos encantaría, ¿no? Además propones, has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que dices, las deudas indebidamente reclamadas. Indebidamente reclamadas. De Antonio, de coordinación del Grupo de Sevilla, pues recogemos el caos en el organismo, ya lo hemos dicho. Bueno, pues un poco, sí, el riesgo que puede ser la propuesta de Sumar con la unidad de convivencia en el primer grado de parentesco. María. Hay una palabra pedida, María. No te oímos, no sé si has activado el audio. María Amate. Amate.
tienes que activar el audio abajo, a la izquierda. Y cuando empieces a hablar, esperemos que te reconozca el ordenador para poderte ver. No me funciona, no me funciona. Tiene que activarlo ella. Tienes que activarlo, tienes que pulsar tú donde está el audio ahora, ¿no? Sí. ¿Te oímos? Que hable. No te oímos todavía, María. Nada. Ahora sí. Ahora, a ¿Ahora? ver, ahora te oímos. Vale. Fenomenal. Vale, es que no me funciona, es que no estoy en casa y no me funciona bien esto. Vale, bueno, buenos días y muchas gracias por este espacio. Yo soy educadora social y trabajo en los servicios sociales de un municipio del norte de Madrid. Y bueno, nosotros las educadoras sociales en este municipio llevamos todo el asesoramiento a la población que lo necesita sobre el tema de ingreso mínimo. Entonces, bueno, pues tenemos un conocimiento bastante exhaustivo. Y en relación a la propuesta esta de ley, a mí me genera bastante temor el tema del certificado, de que cualquier empleado público pueda realizarlo. Primero porque hay que acceder a datos sensibles de la ciudadanía y qué empleados públicos deben tener acceso a esos datos y quiénes no. Y luego por el control que se necesita de esos certificados, que hay que renovarlos anualmente, como ha dicho antes Mar Salvador. Entonces, para hacer esto, cada ayuntamiento tendría que regularlo a la perfección, porque si no, sería un caos. Si cada servicio va haciendo los certificados que considera, ¿quién lleva el control de esos certificados? ¿Quién a final de año informa a la Seguridad Social de quién comunica esas renovaciones? Luego, por otro lado, el cómputo de ingresos de los 3 meses pienso que es lo que debería ser, pero viendo cómo funciona, dudo que eso se pueda hacer y que sea realista implementarlo, porque bueno, pues ya está la vulnerabilidad económica sobrevenida a partir del 1 de abril y no se está llevando a cabo. Y luego, por otro lado, que ya lo han dicho también varias personas, el tema de la formación de las trabajadoras, las profesionales de la seguridad social, que al final son la cara visible del ingreso mínimo y a quien va la ciudadanía a preguntar. Y que en muchos casos la información que dan es una información imprecisa, muchas veces errónea y muchas veces no es información, porque la respuesta es, pues es que no sé. Y uniéndolo con el resto de prestaciones, bueno, sí que creo que se tiene que tener, que en general las empleadas públicas tenemos que tener una visión global de todas las prestaciones para poder asesorar a la persona cuando viene y te dice, pues me ayudas a solicitar un ingreso mínimo. Es como, vamos a ver, vamos a parar, vamos a ver cuál es tu situación, vamos a ver si puedes tener acceso, en el caso de la Comunidad de Madrid, a una renta mínima, a una PNC, si estás pidiendo la ayuda esta por natalidad o por la ayuda de no sé qué, que tengas en cuenta que luego ingreso mínimo dentro de 2 años te la descontará y tal. O sea, poder tener una visión general de todo para poder informar bien a la ciudadanía y que al final no se encuentre muchas veces también, esto es motivo para esos cobros indebidos, porque he solicitado esto, luego ha salido esta ayuda que dicen que puedo pedirla y entonces yo puedo pedirla porque es compatible con el ingreso mínimo, sí, pero es que el ingreso mínimo no es compatible con esa ayuda. Entonces, bueno, el que desde el principio se pueda tener un punto de partida con una información más o menos global facilita a la ciudadanía la toma de decisiones. Y ya está. Muchas gracias, Muchas María. gracias. No sé si hay más turno de palabra pedido. Le voy a dar la palabra a Jaime. Y antes de dársela, sí quería, os hemos enviado el documento de lo que hemos valorado en Oficina Jurídica, de algunos aspectos que hemos valorado. Como dice Antonio, podríamos estar días hablando de todo y hemos querido hacer un poco una devolución a sumar de algunos aspectos de lo que ellos proponen que nos parecen relevantes, ¿no? Entonces, uno de los aspectos relevantes es el tema de la edad de solicitud del ingreso del ingreso mínimo vital.
de las personas de 18 a 23 años que en este momento están excluidas y que supone una vulneración de la Carta Social Europea, como lo han dicho en todos los informes de revisión de las rentas autonómicas en este mismo aspecto. Sumar hace una modificación para este colectivo que incluiría a algunas de estas personas, pero que deja fuera a la mayor parte de ellas, porque lo cierto es que las personas que tienen esta edad, normalmente, como el resto de la población, viven en unidades de convivencia de donde no se pueden emancipar. Y digo que no se pueden emancipar porque no resuelve uno de los temas más graves del ingreso mínimo vital, y es que en esas unidades de convivencia, las personas de 18 a 23 años que se emancipan de la unidad de convivencia suponen un problema para sus familias, que dejan de percibir ese ingreso por la salida del hogar en ese momento, por su emancipación. Con lo cual, el doble conflicto que se les plantea a estas familias es que si comunican los ingresos que estos jóvenes pueden tener en sus familias de origen, también se les penaliza porque les va a resultar una resta. Y esto es un aspecto que Sumar no ha tenido en cuenta en estas edades, de los 18 a los 23, no, yo diría de los 18 a los 30, porque hasta los 30 hay limitaciones importantes que hasta los 23 son graves, pero a partir de los 23 a los 30 son también muy penalizadoras para todo lo que tiene que ver con la inserción laboral y social de los jóvenes de las familias más empobrecidas. Paso la palabra a Jaime. Yo solamente de las cosas que se han dicho, a las personas que van a hacer la ley directamente hay una cuestión que es sobre la cuantía, que para mí es evidente. No puede haber a nivel europeo un índice de umbral de pobreza y las cuantías del ingreso mínimo vital, que son para vivir de manera digna y superar el nivel de pobreza, están por debajo. Eso no tiene sentido. No se tiene en cuenta, y ya ni se habla de ello, de la cuestión de la vivienda. No se tiene en cuenta y yo creo que es una diferencia sustancial. La tercera cosa, aparte de los plazos, que ya habéis repetido muchas cosas, yo creo que una persona que lo que se está jugando es la base económica que le permite vivir. Debería tener, para cualquier caso, modificación importante, tendría que tener una información presencial, notificada, explicada, y sin eso no se podría actuar. Yo entiendo, porque yo creo que es un derecho que, lo ha dicho Isabel antes, es un derecho que se te informe, que tú entiendas lo que te está pasando. Y la última cuestión es si entendemos que es yo pienso que no lo es claramente, pero el funcionamiento para el incentivo al empleo tendría que ser claramente mejor. Tendría que ser con unos umbrales mucho más amplios, con un tiempo más. Tendría que ser compatible, que eso ahora mismo no es. Salvo que tengas una calculadora y seas un fan de a ver cómo te va a funcionar. O sea, te vuelves loco para saber si tienes que aceptar o no un trabajo, o si tus hijos pueden aceptarlo o no, y las consecuencias que va a tener sobre tu vida. Entonces eso quiere decir que no es compatible, realmente no es compatible, o es compatible con una mierda de trabajos que, bueno, en fin. Entonces, eso, yo serían las cosas que no recoge la ley y tendría que recoger, ¿no? Y si es una ley que te sostiene cuando no tienes más recursos y te promociona hacia el empleo, tendría que de verdad promocionar para el empleo, y tendría que hacerse de una manera completamente diferente, y no se recoge en absoluto la cuestión. Bueno, pues decirla, si no, tú que estabas ahí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? No sé, de verdad. Vale, pues entonces espera, que esto lo tienes tú un poco más claro y yo he hecho el... Bueno, pues nada, hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Lo repito, el vídeo de esta sesión
se va a colgar en el YouTube de ATD Cuarto Mundo y se va a enviar a todos los miembros de la comisión que tienen que valorar los cambios y modificaciones de la ley para que tengan en cuenta las opiniones que aquí hemos dejado. Muchas gracias. Hay diferentes foros Y hay, bueno, como habéis visto, hay diferentes foros en diferentes lugares, hay grupos que están supliendo toda la ineficacia de la administración, como es el caso de Sevilla y otros en sus oficinas, y creo que deben de ser tenidos en cuenta porque tenemos mucha experiencia de lo que esto le supone al colectivo en general. Así que bueno, pues muchas gracias a todos y seguimos. Gracias. Un saludo a todos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Venga, gracias. un abrazo. Adiós. Adiós.